Señal directa. Son ya las 8 de la noche con 31 minutos. ¿Recuerda usted que ayer le dábamos cuenta sobre esta cantidad de más de 20 minas que habían sido localizadas en la frontera de entre Jalisco y Michoacán por parte de la Sedena, y que incluso algunas de ellas ya se estaban haciendo con fabricación de plástico para que no pudieran ser detectadas? Bueno, hoy también en Puerto Vallarta nuestro compañero Henry Saldaña nos hablaba de una localización de lanzacohetes, granadas, armas largas, cargadores, chalecos tácticos y demás en un decomiso que también se hizo por parte de las autoridades. De este y de otros temas en seguridad aquí en Jalisco vamos a platicar con el doctor Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad nacional y ejército. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas noches aquí en el auditorio. Doctor, por lo menos 30 minas terrestres localizadas entre la frontera de Jalisco y Michoacán. ¿De qué nos habla esto? Bueno, nos habla precisamente de un fracaso completo de la política de seguridad del Estado mexicano. Nos habla no solamente de la idea de que efectivamente los abrazos y no balazos no han servido absolutamente de nada, sino que esto ha reforzado definitivamente la territorialidad, primero que nada, de los grupos criminales del país. El hecho mismo de que se establezcan ya zonas con zonas particularmente que se considera como si fueran propias, o sea, territorios propios que ellos mismos están estableciendo y que protegen mediante lo que sería la colocación de minas antipersonales, pues nos habla de esto en primer término, ¿no? La segunda situación es, si comparamos entre el ejército mexicano y las diversas facciones del crimen organizado, pues definitivamente todo hace ver como que ellos en este momento tienen toda la capacidad de iniciativa, que el ejército y todas las fuerzas armadas mexicanas han quedado sencillamente en un repliegue de corte reactivo, o sea, actúan solamente en el momento en el cual ya ocurrieron los hechos, pero que no hay ninguna capacidad de iniciativa o prevención. A ello hay que sumar otra serie de circunstancias, el tipo de armamento que ya se está utilizando. Ya no es solamente las armas cortas, ya no es solamente los cuernos de chivo, o sea, la AK-47, que era el elemento básico que anteriormente tenían, sino que ahora tienen ya incluso armas pesadas, ametralladoras que pueden sencillamente liquidar cualquier blindaje. Tenemos otro elemento también importante, las minas antipersonales de las que ya estamos hablando, y un elemento auxiliar más, los drones. Y los drones se utilizan por lo menos en una versatilidad enorme de factores, porque permiten, primero, detectar el avance de cualquier fuerza enemiga al grupo. Segundo, posibilitan también la cuestión de poder bombardear así directamente cualquier objetivo con una precisión enorme, y posibilitan, entre otras cosas, el traslado de elementos de mercancía o de mensajes que ellos de alguna manera desean tener para establecer su sistema de comunicaciones, sobre todo en áreas donde no existe la posibilidad de comunicación directa vía satélite. Entonces estamos contemplando un panorama donde ellos tienen recursos, tienen elementos, tienen personal capacitado, de una crueldad, por cierto, infinita, que hemos podido contemplar, y que al mismo tiempo se han apoderado ya de un porcentaje altísimo del territorio nacional, y en donde el Estado mexicano prácticamente ya no tiene ninguna vigencia. Doctor Guillermo, menos aún el Estado de Derecho. Doctor Guillermo Garduño, cuando usted se refiere a la incompetencia o a la incapacidad
de confrontación por parte del Estado mexicano habla específicamente de las fuerzas federales o también podemos hablar de las fuerzas estatales? Porque algo muy dicho y que seguramente usted lo sabe muy bien aquí en Jalisco, pues prácticamente lo que llevan diciendo durante toda esta administración es que el tema del crimen organizado simplemente no les compete y por eso no lo atacan. De hecho, estamos contemplando que los 3 niveles de gobierno definitivamente están paralizados y además hay un elemento adicional para el caso de las Fuerzas Armadas. Están dedicadas a cuestiones que no son de su competencia. El presidente dice es que sale más barato una obra por ingenieros militares. Mentira. El costo sencillamente que tendríamos, que se ha tenido que pagar por el famoso AIFA, es enormemente superior al programado. ¿De dónde está hablando que hay costos menores? ¿De dónde está hablando que el Tren Maya está costando menos? Y al mismo tiempo el desastre ecológico que han armado allí es pavoroso. Y la ineficiencia y la ineficacia y además el hecho mismo de que su programación no cumpla con los periodos en los cuales de entrega que debieron de haber dado. Entonces, el ejército está metido en cosas que no le competen y al mismo tiempo descuidando su labor central, que es la seguridad nacional, que es la seguridad interna, y se le ha agregado ahora la seguridad pública, para la cual han demostrado ser absolutamente incompetentes. Claro. Doctor Guillermo, le saluda Belén Zapata. Esta semana conocimos también de 2 noticias importantes: el hallazgo y decomiso del laboratorio más grande de metanfetaminas que se haya localizado en este sexenio, y también de un laboratorio donde se fabricaban armas, lo cual también deja en evidencia el poderío que hoy por hoy tienen los cárteles o los grupos del crimen organizado en administrar pues estos, ya vimos este laboratorio de grandes dimensiones y por otro lado este laboratorio para crear armas. Pero llama la atención, doctor, que fueron localizados estos sitios, pero no hubo ningún detenido ni tampoco personas ahí. Los familiares de personas desaparecidas creen, al menos así en varias declaraciones lo han hecho, que estos desaparecidos son utilizados como mano de obra forzada en estos sitios. ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor? Bueno, precisamente lo que estamos nosotros contemplando nuevamente es que a todo esto hay la posibilidad de que ellos mismos tienen la capacidad de fabricación de su propio armamento. Esto, bueno, que es monopolio del Estado, o debiera ser monopolio del Estado, pues definitivamente ya rebasó la capacidad muy limitada, por cierto, que tiene el ejército mexicano, porque ellos sencillamente no tienen el límite de una fábrica nacional de armas, de armamentos, que indudablemente está supervisada internacionalmente. O sea, ellos pueden fabricar cualquier tipo de armamento. Segundo, elaborar su propio parque. Tercero, obtener sus propios insumos y al mismo tiempo consumir toda su producción en exclusividad para ellos. Y a ello se agrega otro factor adicional, que se ve que la presión que se hizo en el momento en que van y toman toda esta serie de cuestiones es porque de alguna manera la DEA o algún organismo internacional está diciendo, señores, aquí es donde están, y simplemente van a tomarlo, pero ya de acuerdo con toda el AMPA organizada, porque no hay otra explicación para que las cosas estén funcionando de esa manera, que no haya ningún detenido, que no haya ningún responsable. O sea, estas cosas no se fabrican solas. Entonces, ¿cómo tienen la capacidad para producir energía, para tener todos los elementos necesarios? Y en un momento determinado, cuando ya no se requiere, cuando están satisfechos, sencillamente hacen entrega de todo esto, porque los Estados Unidos está haciendo particularmente presión, y sería terrible que los Estados Unidos tuvieran que venir a llegar y hacer la toma precisamente de esas instalaciones. Entonces es una cosa terrible porque ya ha puesto en riesgo absolutamente todo. Ya en el Partido Republicano está hablando de venir directamente a descabezar los cárteles y asesinar a las cabezas de los cárteles.
a lo cual sencillamente el Estado mexicano, que ha mostrado su absoluta ineficacia e ineficiencia en ese sentido, pues no tiene nada que agregar, ¿no? Qué cosa tan terrible estamos viviendo. Claro, y por otro lado, lo que se trabaja en el ámbito legislativo, la insistencia del mandatario mexicano de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa. Así es, lo cual es anticonstitucional totalmente. Y la característica es, ¿cómo es posible que primero nos haya ofrecido una guardia totalmente civil y en los hechos definitivamente haya hecho lo contrario? Y ahora se defiende la tesis contraria, aun cuando ellos mismos modificaron la Constitución, que dieron base de creación sobre otras bases totalmente diferentes, y se ha colocado a gente tan ineficiente como la secretaria de Seguridad, que definitivamente la señora pues deja mucho que desear, ¿no? En cuanto a capacidad, en cuanto a poder juntar las dos neuronas, ¿no? Para enfrentar la magnitud del problema, ¿no? Que tiene enfrente. Bueno, por último, doctor Guillermo Garduño, hace unas semanas el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señalaba y pedía a la precandidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que no politizara el tema de la seguridad aquí en Jalisco. Comentaba con mi compañera Belén justamente ese día que, bueno, prácticamente todos los candidatos en su momento, incluyendo al gobernador actual, Enrique Alfaro, habían pues justamente politizado el tema de la seguridad. En esta ocasión no quiere que se haga, pero además insiste en que los temas de competencia de crimen organizado y tema de desapariciones es más un asunto de competencia federal y por lo tanto, bueno, pues no le corresponde como tal al estatal. Pero este tema, y es justo en el que quiero hacer hincapié, no politizar el tema de la seguridad en una situación en la que estamos actualmente, pues ¿qué nos dice también por parte del gobernador de Jalisco? Bueno, la característica es que hoy en día se dice no politizar es cállense la boca. Es la forma más fácil de llegar a decir, no politicen, no, pues, señores, ese asunto es un asunto que estamos viviendo diario, que ya lleva sencillamente una cantidad de víctimas impresionantes, que día a día aumentan, que cada semana sencillamente se ve la cantidad de muertos y heridos que sencillamente ahí se encuentran, que cómo esto ya está afectando a la población civil que nada tiene que ver, pero donde las balas perdidas sencillamente pues se encuentran con cantidad enorme de gente inocente que ha perdido la vida o ha perdido sencillamente alguna de sus miembros y eso es pavoroso, ¿no? Entonces, no, yo creo que esto se tiene que hablar y no solamente tiene que hablar, sino que ya es el momento en que se hable tomando en consideración sobre todo no el punto de vista de los políticos, sino el punto de vista de una población organizada que ya tiene que decir basta, ¿no? O sea, estamos nosotros contemplando la inacción y, por otro lado, contrario a lo que está haciendo el Estado mexicano, encontramos la enorme movilidad, la enorme capacidad, los recursos, el desplazamiento que tiene el crimen organizado día a día, y que además tiene guerras entre ellos mismos, por planteamientos territoriales, por puntos de competencia, y que ya rebasó incluso el nivel del narcotráfico para irse directamente sobre la idea misma del pago, que según esto, o sea, los diezmos que tiene que pagar la población o que tiene que pagar los productores para llegar y poder entrar al mercado, a la venta de sus productos, ¿no? Pues o sea, los famosos derechos de piso, ¿no? El famoso derecho de piso. Pues ahí está. Doctor Guillermo Garduño, lamentablemente se nos terminó el tiempo de platicar, pero como siempre muy agradecido por la atención prestada a este espacio. Mejor del mundo para ustedes, ya saben, y esperamos que las cosas algún día mejoren. Esperemos que así sea. Ahí el doctor Guillermo Garduño, especialista en temas de seguridad nacional y el ejército.